Continuando con el estudio de las superficies, vamos a comenzar con las superficies cuádricas. Las superficies cuádricas las podemos definir como el lugar geométrico de los puntos del espacio cuyas coordenadas x, y, z respecto de un sistema de referencia cartesiano verifican una ecuación de segundo grado en tres variables, x, y z, y va a tener la forma ax cuadrado más by cuadrado más cz cuadrado más d por xy más exz más fyz más gx más hi más iz más j igual a 0, donde a es distinto de 0, b es distinto de 0 o c es distinto de 0. En realidad decimos que las superficies cuádricas son el análogo tridimensional, o sea, en R3, de las cónicas en el plano. En general, podemos ver que las trazas, que son las secciones de una superficie cuádrica con planos paralelos a los planos coordenados, es decir, cuando seccionamos, cortamos con planos a esa superficie, terminan siendo cónicas o una forma degenerada o límite de las cónicas. Es decir, cuando seccionamos a esa cuádrica con un plano, lo que vamos a obtener es una cónica, o a lo sumo, en su extremo, una cónica degenerada. Entonces, por rotaciones o traslaciones de ejes, la ecuación general de una cuádrica puede llevarse a la forma canónica, quedando como una de las dos expresiones siguientes. Van a ser en forma de las canónica de las cónicas centradas, más menos x al cuadrado sobre a cuadrado, más menos y cuadrado sobre b cuadrado, más menos z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Estas son las que llamamos cuádricas con centro de simetría. Están centradas, fíjense que los numeradores no tenemos desplazamientos, están ubicadas en el centro del origen, o sea, su centro de simetría se encuentra en el origen de coordenadas de este sistema tridimensional. También tenemos aquellas de cuyo formato será, por ejemplo, CZ, o sea, un valor donde este valor es un valor real, CZ igual a más menos x al cuadrado sobre a cuadrado más menos y cuadrado sobre b cuadrado. Con esto que estamos diciendo, que de las tres variables al cuadrado hay solamente una que está elevado a la 1 y las otras dos al cuadrado. En este caso hablamos de cuádricas sin centro de simetría. ¿Cómo se estudia una superficie cuádrica? Bueno, lo que tenemos que hacer para poder estudiarla es ver las intersecciones. ¿Qué tipos de intersecciones? Con los ejes coordenados, con los planos coordenados y con planos paralelos a los planos coordenados. También estudiamos las simetrías con respecto a los ejes coordenados, con respecto a los planos coordenados y con respecto al origen de coordenados. Y además estudiamos la extensión. ¿Qué es la extensión? Es el intervalo de x y z para los cuales está definida la superficie. Por ejemplo, las intersecciones. Intersecciones con los ejes coordenados. Para conocer la intersección con un eje coordenado es cuando nos paramos sobre ese eje y vemos qué pasa con esa superficie. Entonces, las otras dos variables, por ejemplo, si nos paramos sobre el eje X, las otras dos variables valen 0, o sea, y z valen 0, y despejamos X. Por lo tanto, lo que miramos es, por ejemplo, si tuviéramos esta superficie, que en este caso particular he dibujado un elipsoide, o sea, la pelota de rugby,
La intersección con el eje X serían los puntos donde la superficie está cortando, intersectando el eje X, o sea, estos puntitos marcados con azul. Si tuviésemos que ver las intersecciones, ahí está mostrado un ejemplo con el eje X, pero bueno, esta superficie corta al eje Y en estos otros dos puntos, intersecta al eje Y en estos dos puntos y al eje Z en estos otros dos puntos. ¿Qué hacemos cuando vemos las intersecciones con los planos coordenados? Esas intersecciones, por ejemplo, cuando queremos ver la intersección con el plano XY, se hace Z igual a 0. Esto nos da la ecuación de una traza. O sea, esa traza, que en definitiva dijimos terminan siendo cónicas, corresponde sobre el plano Z igual a 0. De la misma manera, podemos hallar las ecuaciones de las trazas correspondientes a los otros dos planos coordenados. Acá estamos hablando del plano XY, por lo tanto, hacemos Z igual a 0. Si hablamos del plano XZ, hacemos Y igual a 0. Y si hablamos del plano YZ, hacemos X igual a 0. Y vemos que nos da esa intersección. Por ejemplo, aquí tenemos dibujadas las tres intersecciones de esta superficie. Por ejemplo, aquí vemos con el plano XY, con el plano del piso, lo que nos está dando aquí es una elipse. Con el plano XZ tenemos entonces dibujado en este corte esta otra elipse, o sea, cuando lo está seccionando, pasando por el origen de coordenadas, el plano XZ está cortando esta superficie en esta elipse, o sea, veríamos en el corte esa elipse. Y cuando cortamos o seccionamos a este elipsoide, por ejemplo, con un plano, el plano YZ, o sea, X igual a 0, cuando seccionamos ahí, lo que estamos viendo es esta otra elipse. Entonces, esas serían las intersecciones, nos van diciendo que vamos obteniendo en el análisis, y después lo vamos a ver con un ejemplo en particular, porque ahora lo estamos haciendo a partir de ya una superficie. Después vamos a tener la ecuación y a partir de esa ecuación nosotros vamos a ir descubriendo a partir de las intersecciones y de la simetría a qué tipo de superficie nos estamos refiriendo o estamos estudiando. Luego tenemos, además de las intersecciones con los ejes coordenados y con los planos coordenados, tenemos las intersecciones con planos paralelos a los coordenados. Esas trazas son, por ejemplo, recién cortábamos con el plano XY, cuando Z era igual a 0. Ahora, ¿qué hacemos? Comenzamos a mover esos planos en las Z positivos o en las Z negativos. O sea, hacemos Z igual a un K. Ese K perteneciente a los reales. Puede ser, por ejemplo, Z igual a 2, es el plano que va a cortar al eje Z en el punto 0, 0, 2, o puede ser, por ejemplo, Z igual a menos 2, entonces intersecta al eje Z, o sea, es un plano paralelo al XY que intersecta al eje Z en el punto 0, 0, menos 2. Entonces, análogamente se pueden ir haciendo los estudios con los distintos planos. Acá, por ejemplo, ¿ven? Se ha cortado con un plano paralelo al IZ y la intersección nos está dando esta traza que también termina siendo una elipse en el caso del elipsoide, pero cuyos semiejes son menores. En la medida que vamos avanzando con los planos, vamos a tener elipses que se van a ir achicando hasta llegar a un punto donde aparece la elipse degenerada. Luego estudiamos las simetrías. Las simetrías con respecto a los ejes coordenados, una superficie va a ser simétrica respecto, por ejemplo, al eje X, y lo hacemos, esto lo aclaro chicos porque lo vamos a explicar ahora detenidamente, pero después vamos a ver y lo vamos a hacer en forma más sintética.
Decimos, por ejemplo, que una superficie va a ser simétrica con respecto al eje X si dado un punto de coordenadas X, Y y Z perteneciente a la superficie, y acá no le vamos a dar un valor 1, 2 y 3 porque si no tenemos que ver que verifique la ecuación de la superficie, lo ponemos en forma genérica. Si ese punto pertenece a la superficie, el simétrico con respecto a X, piensen que estamos sobre el eje X, el simétrico va a ser un punto P' de coordenadas X, porque estamos sobre el eje X, menos Y menos Z, y también va a pertenecer a la superficie. Lo mismo va a ocurrir con el caso de la simetría con respecto al eje Y. Si tenemos un punto de coordenadas X y Z que pertenece a la superficie, el simétrico P' de coordenadas menos X y menos Z también va a pertenecer a la superficie. Y en el caso de analizar la simetría con respecto a Z, si tenemos un punto de coordenadas X y Z que pertenece a la superficie, entonces ese punto P' de coordenada menos X, menos Y Z, Z positivo, porque estamos analizando con respecto al eje Z. Se nos movemos hacia un lado y hacia el otro del eje Z. Ese punto también va a pertenecer a la superficie. Por ejemplo, entonces, veamos, tenemos este elipsoide, fíjense, por ejemplo, con respecto al eje X. Estos dos puntos, el P3 y el P4. Los dos están, este punto tiene coordenadas 0, 2, 0 el P3. El P4, 0, menos 2, 0. Esos dos puntos están exactamente simétricos. ¿Qué quiere decir? Es con respecto a un eje que se encuentra este punto con respecto a este eje exactamente a la misma distancia que el que se encuentra este punto P4 de este eje. Fíjense que también podemos ver la simetría con respecto al eje Y, tomando este punto P1 y este punto P2. Este punto P1 de coordenadas 2, 0, 0, y este punto P2 de coordenadas menos 2, 0, 0, 0. Yo tomé puntos muy particulares para que los vean, puedan visualizar a qué nos estamos refiriendo con respecto a la simetría. Podría haber tomado un punto acá con respecto ahí, un punto aquí y otro punto aquí. Estos siempre tienen que pertenecer a la superficie. Por eso estoy jugando en forma genérica con estos puntos, porque si tenemos una cuádrica que está centrada, como las tres variables, en el caso de las cuádricas centradas, y tenemos las que tienen centro de simetría, como están centradas y las tres variables están elevadas al cuadrado, siempre van a tener este tipo de simetrías. Entonces, y con respecto a Z, fíjense que tomamos con respecto a Z, podría haber tomado también estos dos puntos o estos dos puntos, ¿ven? Con respecto a Y podría haber tomado también este punto y este punto, o este punto y su simétrico. O sea, las cuádricas que están centradas al tener sus tres variables que tienen centro de simetría, obviamente van a cumplir con la simetría respecto a los ejes coordenados. ¿Qué ocurre con respecto a los planos coordenados? Va a ocurrir exactamente lo mismo. Si nosotros tenemos que una superficie es simétrica respecto del plano XZ, o sea, y dado un punto de coordenadas X, Y Z que pertenece a la superficie, entonces va a existir un punto P' ahora de coordenadas X menos Y Z que pertenece a la superficie, porque ahora estamos parados sobre el plano XZ. Entonces ahora nos vemos un punto que esté a más Y a un punto que esté a menos Y. Entonces vamos a ver qué pertenece. Lo mismo, el mismo análisis con el plano IZ. Si tenemos un punto de coordenadas X y Z que pertenece a ese, entonces va a existir un punto P' ahora de coordenada menos X y Z es el mismo porque estamos
analizando respecto a este plano y Z. Luego, si tenemos el plano XY, o sea, el plano del piso, si tenemos un punto que es simétrico de coordenadas, de un punto P, perdón, de coordenadas X y Z que pertenece a la superficie, va a existir un punto P' simétrico de coordenadas X, Y y menos Z, o sea, lo vamos a tener, por ejemplo, el que habíamos visto hoy, el punto que estaba interceptando en 0, 0, 6 y el punto simétrico el 0, 0, menos 6. Viendo entonces esto con respecto a los gráficos, fíjense, aquí tenemos dibujado los tres gráficos, el plano XY con respecto al plano XY que secciona por la mitad al elipsoide. Por ejemplo, tenemos este punto y este punto que es simétrico, se encuentran exactamente a la misma distancia de ese plano. Después, con el plano que tenemos XZ, que está dibujado en verde, por ejemplo, este punto P4 y este punto P3 se encuentran exactamente a la misma distancia, o sea, equidistan de ese plano. Y luego tenemos el plano IZ dibujado en amarillo y podríamos decir que este punto P1 y este punto P2 están equidistando de ese plano. Y ahí estamos diciendo entonces que en realidad esta superficie es simétrica respecto a los planos coordenados. Reitero, esto lo analizamos ahora, pero después vamos a ver que cuando están centradas, omitimos todo este análisis aclarando solamente que por estar centrada y sus tres variables al cuadrado va a tener todas las simetrías. Y nos quedaría una última simetría que se estudia, que es con respecto al origen de coordenadas, es decir, con respecto a este origen. Toda superficie es simétrica respecto al origen si dado un punto de coordenadas X y Z que pertenece a la superficie, entonces existe un punto menos X, menos Y, menos Z que va a pertenecer a la superficie. Entonces, fíjense que estos puntos son simétricos no solamente con respecto al eje Y y al plano y Z, sino que también es simétrico con respecto al origen. ¿Esto va a ocurrir con todas las cuádricas? No, solamente con aquellas cuádricas que tienen centros de simetría, o sea, sus tres variables están centradas y sus tres variables X y Z están elevadas al cuadrado. Por ejemplo, si hubiese tenido un paraboloide, obviamente no va a cumplir alguna de estas simetrías que hemos visto. Ahora veremos la extensión de las variables. ¿A qué se refiere con extensión de las variables? Son los intervalos de X y Z para los cuales está definida la superficie. Miremos, por ejemplo, este gráfico del elipsoide. La extensión de X son los valores en los cuales yo encuentro superficie. O sea, si cuando yo voy cortando con planos y me encuentro con superficie. Fíjense, en X, si yo cortase con un plano, por ejemplo, un plano X igual a 4, aquí la superficie no la encuentro porque en relación a X, la superficie intersecta al eje X en 2 y en menos 2. Por lo tanto, la extensión de la variable X va a ser, X va a pertenecer al intervalo cerrado menos 2, 2. O sea que la X se extiende en ese intervalo. Cuando corto justo en 2, acá voy a tener un punto. Cuando corto en menos 2, voy a tener un punto. Pero si me voy en ese intervalo, me voy moviendo y voy cortando por X, por ejemplo, igual a 1, ahí encuentro superficie. Entonces, el intervalo de extensión está relacionado con los valores de la variable para los cuales está definida la función. Entonces, la extensión de X para esta superficie en particular, la X pertenece al intervalo menos 2, 2. Si yo, reitero, corto en 5, en 6 con un plano X igual a 5 o 6, no voy a tener intersección, no tengo superficie.
por ejemplo, la extensión de Y para esta superficie. Para esta superficie también, fíjense, es menos 2, 2. Mientras yo me mueva en ese intervalo entre menos 2 y 2, me voy a encontrar con superficie, pero en cuanto corte a la superficie con un plano, por ejemplo, y igual a 3 acá, no tengo intersección con superficie. En y igual a 4 o igual a menos 4. Entonces, la extensión de la y para este caso en particular va a ser, la y pertenece al intervalo menos 2, 2. Siempre que me mueva en ese intervalo, cuando vaya cortando, voy a obtener una curva, una cónica, cuando vaya cortando con planos, voy a obtener una cónica, pero si yo lo corto pasado ese intervalo, no tengo intersección. En el caso de Z, vemos claramente que esta superficie intersecta en el punto menos 6 y 6. Quiere decir que la extensión de la variable Z va a ser X, Z pertenece al intervalo cerrado menos 6, 6. Porque a lo largo de ese intervalo, incluidos esos extremos, tengo superficie. Pasados esos valores de Z, si yo estoy acá estando con un plano Z igual a 7, por ejemplo, no tengo superficie, o Z igual a menos 10, no tengo superficie. Entonces, con eso queda definido entonces el estudio de una superficie. Debemos estudiar las simetrías, debemos determinar las intersecciones y la extensión. Una vez que tenemos estudiado eso, podemos definir claramente a qué cuádrica corresponde.